¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Pues gracias a todos ustedes por estarnos viendo en esta programación de Radio San Juan Diego. Le damos la más cordial bienvenida también a los radioescuchas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. A todos ustedes, gracias por vernos, gracias por estar viendo Radio San Juan Diego. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ustedes hacer llegar algún comentario o sugerencia al teléfono 55 42 93 08 47. También nos pueden ustedes hacer algún comentario a través de la página de Facebook. En la programación, ahí en los programas que ustedes vean o deseen compartir algo, los locutores estaremos atentos a ello. Es en la página de Facebook, Diócesis de Cuautitlán, o también nos pueden ver en el canal de YouTube, Diócesis de Cuautitlán. Por todos estos medios ustedes pueden hacernos algún comentario, sobre todo en la página de Facebook, es en donde estamos más atentos y tenemos la oportunidad de responder a ello. Pues gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias a todos ustedes por estar, gracias a todos ustedes por vernos en Radio San Juan Diego. Pues hoy un día especial, una celebración que tenemos en nuestra iglesia. Hoy conmemoramos, celebramos a San Lucas, pues este evangelista, ¿verdad? Que escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a él muy especial en el día de hoy. Él no fue un apóstol, no fue directamente, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, pero se menciona que, él escribió mucho más, en el Evangelio de San Lucas está escrito más sobre la Virgen María, menciona más datos, más, digámoslo así, de ella, pero también se dice a través de la tradición que de él se tiene un retrato de la Virgen María. Entonces, pues a él le debemos en esta gran parte, ¿verdad? Conocer un poquito más de la Virgen María, poco de lo que hay escrito en el Evangelio de él. Y pues él era doctor, él era médico. Y se dice, ¿verdad?, que él es el patrono, digámoslo así, de los médicos. Pero también hay por ahí un libro bien interesante, es una novela de Taylor Caldwell. Él escribió un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas. Es un libro muy recomendable, ojalá tengan oportunidad de leerlo, y habla precisamente sobre la historia de San Lucas. Es una novela y muy interesante por el enfoque que maneja, por la idea que nos quiere dar a entender. Médico de Cuerpos y Almas, ojalá tengan oportunidad de leerlo, ojalá en este día de San Lucas pidamos a él su intercesión para ser nobles, para tener esa capacidad de amor que él tuvo hacia el Señor, y sobre todo, ¿verdad?, ese llevar a cabo nuestra profesión de la mano con el Señor, con el amor, para que podamos dar frutos, él como médico. Y en ese libro de Médico de Cuerpos y Almas habla mucho en relación a esta manera de poder sanar el alma. Si no sanamos el alma, nuestro cuerpo siempre va a estar dándonos esas señales de enfermedad
que no nos deja hasta que sanemos nuestra alma. Pues bien, queridos radioescuchas, hoy vamos a llevar a cabo este himno precisamente en la festividad de San Lucas, de la liturgia de las horas, que dice lo siguiente: vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Referidas, ¿verdad?, estas palabras del himno a los apóstoles, aquellos que vivieron, aquellos que lo conocieron, aquellos que estuvieron presentes con Él en ese tiempo, llevando a cabo sus conocimientos que Él impartía, Jesús, todo aquello que Él daba, sus pláticas, ¿verdad? Como lo que es el sermón de la montaña y todo aquello que Él hizo, presente en los milagros que Él realizó, y aún a aquellos que no estuvieron presentes, como lo menciono, ¿verdad? Con San Lucas, a pesar, y aún esto vale, ¿verdad?, para todos aquellos santos que a través de la historia que no lo vieron, y aún en la actualidad que no lo hemos visto, pero tenemos presentes sus palabras, tenemos presentes las palabras en la Biblia de todo lo que hizo, y tal parece que lo pudiéramos ver, que lo pudiéramos sentir, que lo pudiéramos tocar con todo aquello que Él hizo, que sabemos y que tenemos esa certeza, esa fe de que fue realidad y de que podemos nosotros también contar con su presencia, ya no físicamente, sino en el espíritu, y que así de grandioso podemos seguir sintiendo su amor, aun cuando Él estaba aquí, y aún a 2000 años después seguir sintiendo su amor y poderle seguir diciendo: aquí estoy, Señor. Pues así, queridos radioescuchas, hoy vamos a pasar con nuestro tema del día de hoy. Estamos viendo este documento, Eclesia de Eucaristía, del Papa San Juan Pablo II. Ya lo he estado mencionando y he estado diciendo que todo este mes y hasta que inicie el Congreso Eucarístico, el 8º Congreso Nacional Eucarístico, voy a seguir dando en relación a este documento muy adecuado, ¿verdad?, para la celebración que tendremos. Y hoy vamos a ver el capítulo 4, que se llama Eucaristía y Comunión Eclesial. Y viene en relación a todo esto que hemos visto en los programas pasados. Hoy hablaremos sobre esta comunión eclesial, y específicamente se va a referir a la unión que hay en nuestra iglesia a través de lo que nos da esta unión, que es la Eucaristía. Y bien interesante, muy bonito cómo San Juan Pablo II lo maneja de una forma muy sencilla, de una forma muy sencilla para poderlo comprender. No es un documento difícil. Ojalá tengan oportunidad de verlo, de leerlo, ustedes que nos están escuchando. Es un tesoro, de verdad. Todos los documentos de San Juan Pablo II, todas sus homilías, todos sus mensajes, todo lo que él hizo, siempre con un lenguaje muy sencillo y apto para poderlo leer cualquiera de nosotros. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice San Juan Pablo II en este 4º capítulo de Eucaristía y Comunión Eclesial? Nos dice, y empieza mencionando que un escritor de la tradición bizantina expresó lo siguiente: en la Eucaristía, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque allí llegamos a Dios, y Dios se une a nosotros
con la unión más perfecta. Ya hemos dicho en programas anteriores que la Eucaristía es esta expresión de unión y esta comunicación, ¿verdad? Y de unión. Uno, de manera vertical, es decir, de Dios y el hombre, y de manera horizontal, del hombre con los demás fieles. Entonces, esta parte, ¿verdad?, que nos dice de este escritor bizantino, es una unión perfecta, es una unión entre el hombre y Dios de una manera perfecta, completa, no hace falta nada. Si pudiéramos ver esta grandeza de la Eucaristía, si pudiéramos comprenderlo, que en ese momento que estamos presentes en la celebración eucarística y además podemos comulgar, se lleva a cabo esta unión. También lo decíamos en uno de los programas anteriores, no solamente me uno a Cristo, sino es Cristo quien se une conmigo. Y aquí nos lo dicen, ¿verdad? Este escritor bizantino. En ella culmina todo deseo humano, porque allí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Si esto lo podemos percibir nosotros en nuestra vida cotidiana, en el día a día, de tener esta unión perfecta, porque es Dios quien se une, quien lleva a cabo esta unión con el hombre, ¿cuánto más entonces podremos esperar para ese fin de los tiempos, ¿verdad? En el que resucitaremos con un cuerpo glorioso y estaremos en su presencia. Eso, ¿verdad? Siempre y cuando nuestra vida, nuestros actos y todo lo llevemos y se encaucen en este reino de Dios. Pues bien, ¿qué más nos dice San Juan Pablo II? El sacramento expresa este vínculo de comunión en su dimensión invisible. Aquí nos va a hablar de dos dimensiones, la invisible y la visible. Bueno, en la unión, en esta dimensión invisible, que en Cristo y por la acción del Espíritu Santo nos une al Padre y entre nosotros. Es esta unión, esta dimensión invisible. Hay una unión, hay una unión entre el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre junto, digamos así, con nosotros. Esta es la dimensión invisible que se expresa en el sacramento de la Eucaristía. Luego nos dice, hay una dimensión visible que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. Es decir, este sacramento eucarístico, este momento de la celebración eucarística, se llevan a cabo estas dos dimensiones de unión. Una, de manera invisible, que es con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo, con nosotros. Y la dimensión visible que lleva a cabo esta unión en los sacramentos, con el Papa y con la doctrina de los apóstoles. Así es de que esta celebración eucarística tiene estas dos dimensiones y las vamos a recordar porque más adelantito vamos a ir comentando al respecto. La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión eclesial es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación. Tenemos esta parte a la Iglesia como sacramento de salvación y es entonces donde se da esta dimensión, esta unión visible e invisible que se lleva a cabo en la Iglesia como sacramento de salvación. Si pudiéramos comprender estas dimensiones, si pudiéramos comprender todo esto, creo que ya no asistiríamos, ¿verdad?, a la celebración eucarística de la misma manera. Cuando comprendemos algo, no solo porque lo repetimos, no solo porque nos dicen que así es, sino cuando lo comprendemos, entendemos el fondo que hay en todo esto. Entonces cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de llevar a cabo las cosas y las realizamos ahora por convicción, por convencimiento. Por lo tanto, ojalá que
a partir de aquí en adelante, o después de leer esta carta apostólica de Juan Pablo II, después de escuchar a lo mejor algo que decimos aquí en Radio San Juan Diego, podamos comprender un poquito más y ver todo este acontecimiento que se da en la celebración eucarística y esta unión que se nos da con el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, y esta unión con la fe apostólica, con el Papa y con la doctrina de la Iglesia. Pues bien, nos dice San Juan Pablo II, la comunión invisible que se lleva a cabo, esta unión invisible, supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de esa naturaleza divina por medio de esta comunión y de esta unión, de esta dimensión invisible. Así como la práctica de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes teologales, ¿verdad? Que son dadas por Dios mismo, ¿cómo no? Entonces, en el sacramento eucarístico, en la celebración eucarística, también se nos pueden dar la práctica, de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y nos dice San Juan Crisóstomo, que nos lo menciona mucho, San Juan Pablo II, en esta carta apostólica, y nos dice que debe de existir la Eucaristía y la penitencia, llevando a cabo un vínculo entre sí, es decir, de estos dos sacramentos. Y nos dice con palabras textuales así: también yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa, nos lo dice San Juan Crisóstomo, con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino más bien condena, tormento y mayor castigo. ¿A qué viene todo esto? Porque nos dice San Juan Pablo II, en esta comunión, en esta dimensión invisible, se llevan a cabo se vinculan dos sacramentos, que es la Eucaristía y la penitencia. Y ya nos lo dice, ¿verdad? San Juan Crisóstomo, con estas palabras, se recomienda a todos que al acercarse a la comunión, al acercarse al sacramento de la comunión, realizarlo de una manera habiendo ya llevado a cabo el sacramento de la penitencia, del sacramento de la reconciliación, porque anteriormente se le decía así, ¿verdad? Penitencia. No acercarnos a ese banquete, no acercarnos a esa mesa a la que estamos invitados, manchados con el pecado, sino todo lo contrario, acercarnos con revestidos, así voy a decir las palabras que escuché apenas este domingo, revestidos con la pureza por la sangre de Cristo, por el perdón de nuestros pecados. Con eso, acercarse a la comunión, al sacramento de la comunión. De esa manera, poder estar y llevar a cabo esta unión completa con Cristo y no manejarnos, ¿verdad? Acercarnos con la mancha del pecado, porque lejos de llevar la unión con Él, al contrario, nos puede alejar completamente y hasta llevarnos, como nos lo dice San Juan Crisóstomo, llevarnos a una perdición, llevarnos a una condena, a un castigo aún más grande. Pues bien, ¿qué más nos dice San Juan Pablo II? De la Eucaristía se deriva una exigencia continua de conversión. Y efectivamente, es muy cierto que cuando nos acercamos a los sacramentos de una manera, con una convicción, con un entendimiento completo, ya no volvemos a ser los mismos. Y si nos acercamos al sacramento de la reconciliación, eso nos va a marcar nuestra vida
y ya no vamos a querer caer en esos pecados que veníamos realizando. Y más todavía, si a pesar de tener el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, podemos también llevar a cabo el sacramento de la Eucaristía, todavía se complementa, y la felicidad y la paz que nos hace sentir estos dos sacramentos es inmensa. Tanto que esa paz, esa tranquilidad, ese amor que estamos sintiendo de esa cercanía con el Señor, nos hace sentir y nos hace tener la convicción de ya no volver a pecar, porque esa paz, esa tranquilidad, ese amor que nos hace sentir el Señor, lo que quisiéramos tener constantemente. Y entonces rechazamos y nos alejamos completamente del pecado, sino completamente con la mayor disposición de ya no volver a pecar. Y es a lo que se refiere aquí San Juan Pablo II, al decirnos de la Eucaristía se deriva una exigencia continua de conversión. Y pasa ahora a la parte de la comunión visible, es decir, a esta dimensión visible que ya nos lo manejaba, que es con la fe de los apóstoles, con la misma iglesia, la unión con la misma iglesia en los sacramentos y con el orden jerárquico. Y nos dice, la Eucaristía como comunión de la iglesia exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos, de comunión, es decir, requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y el orden sacramental, es decir, no se pueda dar la comunión a una persona no bautizada. Estos lazos, ¿verdad?, que nos menciona San Juan Pablo II, con los sacramentos, sobre todo con el bautismo y el orden sacerdotal. Nos va a hablar ahorita más, un poquito más adelante, de lo que es la celebración eucarística, que ya también hemos dicho en el programa anterior. La celebración eucarística solamente es llevada a cabo por un ministro ordenado, es decir, un ministro que ha llevado a cabo el sacramento del orden, que ha sido conferido a él el sacramento del orden, y por lo tanto es el único que puede llevar a cabo la consagración del pan y del vino para convertirse en cuerpo y sangre del Señor. Entonces también en esta parte enfatiza mucho San Juan Pablo II, y vamos a ver qué es lo que nos dice un poquito más adelante. Una comunidad verdaderamente eucarística no puede encerrarse en sí misma como si fuera autosuficiente, sino que se mantiene en sintonía con todas las demás comunidades católicas. Bien importante, se mantiene en sintonía con todas las demás comunidades. Una comunidad no puede ser autosuficiente, no puede ser independiente, no puede ser ella sola, sino que tiene que estar en sintonía con las demás comunidades. Por eso es esta dimensión visible, y lo podemos ver, lo podemos palpar. La comunidad eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el obispo y con el romano pontífice. En el momento estamos llevando la comunión, la unión visible, pero también recordemos la unión invisible. Pero esta unión visible no está separada. En la celebración eucarística se lleva a cabo esta unión. Y lo veníamos, y lo comenté hace un momento, esta unión que se da de manera vertical entre Dios y el hombre, pero también de manera horizontal, lo que es entre el hombre y los demás que están participando en esta comunión, en esta celebración eucarística. Y entonces, si ya nos decía, ¿verdad?, San Juan Crisóstomo, no podemos presentarnos, no es lo más adecuado presentarte a esta comunión sacramental con mancha en tu alma, en tu corazón.
hay que hacerlo de la manera limpia y pura. ¿Para qué? Para que se pueda dar esta unión completa entre el hombre y Dios, porque es Dios quien se une con nosotros también al momento de que llevamos a cabo el sacramento de la Eucaristía. Y nos dice entonces, el obispo es el principio visible y fundamental de la unión, de la unidad en su iglesia particular. Empezamos a ver esta primera unión, ¿verdad? En la iglesia particular de el laico, el fiel y el obispo. Y nos dice, toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión, no solo con el propio obispo, sino también con el sumo pontífice, es decir, con el papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con el pueblo entero. Es decir, expresa una comunión universal con Pedro y con la iglesia entera. Nos decía, esta dimensión visible, que es con la fe de los apóstoles. Y estamos, porque eso nos dice con Pedro, por ser el representante de nuestra iglesia y por ser a él a quien se le confió la iglesia, ¿verdad? Así es de que se lleva a cabo esta unión con el obispo primeramente, por esta iglesia particular, con el sumo pontífice. También se lleva esta unión con el orden episcopal, con el clero, con todo el clero y con el pueblo entero, para darse entonces una comunión universal. ¿Qué, qué, qué expresión tan grande esta celebración eucarística? ¿Cuánta unión puede darse? Así es de que de hoy en adelante, cuando estemos presentes en la celebración eucarística, cuando nos acercamos a comulgar también, de manera principalmente, podemos comprender esta unión con todo el pueblo de Dios, además de que es una unión con el Hijo, con el Padre, a través del Espíritu Santo. Qué hermoso poderlo comprender así. Y qué grandioso poder dar este giro, ¿verdad?, al significado de la celebración eucarística, como nos lo va enseñando San Juan Pablo II. Y nos dice todavía, la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. Una expresión de él tan especial, la Eucaristía, estamos hablando de la celebración eucarística, crea comunión y educa a la comunión. Y si es cierto, así nos está, al menos en mi parte, al estar investigando, al estar leyendo esta carta apostólica, al estar transcribiendo para preparar el programa, es cierto, crea comunión, pero sobre todo también nos educa a la comunión. Y sí, vamos a ir comprendiendo de manera diferente de aquí en adelante lo que es la unión en la Eucaristía. Y nos dice también la importancia de la misa dominical para la vida de la iglesia y de cada uno de los fieles. Qué importante es ser partícipes de esta misa dominical. Y dice, recordando que es una obligación para los fieles. Y además nos dice, ¿verdad?, que el no asistir es un impedimento de manera grave. Y esto lo vemos dentro ahorita se me fue el nombre, pero está en lo que son los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Asistir a misa los domingos y días festivos, días de guardar. Y nos dice todavía, recordando que es una obligación para los fieles y que el no asistir es un impedimento grave. Bueno, la Eucaristía dominical es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Es un lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Si es de que nos dice que la comunión educa, la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión,
también comprendamos que en la celebración eucarística dominical es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Es el lugar en donde podemos sentirnos en esa comunión con todos los demás, con todo el pueblo de Dios. En una ocasión, al hablar de comunión, nos decían en las clases de teología, nos hablaban y nos decían, comunión es el común unión con todos aquellos con los que estamos, con todos aquellos con los que estamos presentes. Y en la celebración eucarística es esta común unión con todos y cada uno del pueblo de Dios, con los obispos, con el cuerpo eclesiástico, con el Papa, con esta fe de los apóstoles. Claro que entonces va a cambiar este sentido que tenemos en la celebración eucarística dominical, porque nos estamos uniendo con todos y cada uno del pueblo de Dios, pero también nos unimos, se une, ¿verdad? Dios mismo con nosotros. Y nos dice San Juan Pablo II, también algo importante, así, el día del Señor se convierte en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad. El día de la Iglesia, porque se lleva a cabo este sacramento de unidad. Nos dice también San Juan Pablo II, al referirse en este capítulo sobre Eucaristía y comunión eclesial, es un compromiso ecuménico también. ¿A qué se refiere esto de compromiso ecuménico? Y nos dice, es el deseo ardiente de la unidad entre todos los cristianos y de las otras iglesias y comunidades eclesiales. En la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria a Dios Padre de misericordia para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta plegaria que se lleva a cabo en la celebración eucarística para que se dé esta unión completa, para que se haga en toda esta iglesia, ¿verdad? Y se dé y se sienta como un solo cuerpo y un solo espíritu, para que lleguen a ser así con Cristo. Y nos dice, la unidad de la iglesia que la Eucaristía realiza mediante el sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, exige la completa comunión en los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico. No es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca la integridad de dichos vínculos. Si no se cumplen estas condiciones, no sería un medio válido de comunión. Y nos dice así, el camino hacia la plena unidad no puede hacerse si no es en la verdad. Esta unión con estos elementos, con estos vínculos que ya he mencionado anteriormente, no se puede dar esta unión eucarística si no se lleva a cabo con todos estos elementos. Y nos termina diciendo, la comunión, el camino hacia la plena unidad no puede hacerse si no es en la verdad. Y más adelante nos dice, no ocurre así con respecto a la administración eucarística. Esto se está refiriendo a la celebración eucarística. No se puede dar toda esta unión si no hay todos estos elementos de la unión con la fe apostólica, de la unión con el clero, de la unión con el cuerpo apostólico y de la unión con todos los fieles. Pero no ocurre lo mismo con lo que es la administración de la Eucaristía, es decir, el sacramento de la Eucaristía. Nos dice, en circunstancias especiales. No ocurre así con respecto a la administración de la Eucaristía en circunstancias especiales.
a personas pertenecientes a iglesias o a comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es decir, la administración de la Eucaristía puede llevarse a cabo aún con personas no católicas, pero aquí dice que tengan el deseo de poder llevar a cabo el sacramento de la Eucaristía. Aquí nos dice que debe ser por ocasiones especiales. ¿Por qué? Para satisfacer una necesidad espiritual para la salvación eterna de los fieles. No es solamente administrar, ¿verdad?, la Eucaristía, sino que lleve a cabo específicamente por una necesidad espiritual que lleve entonces la salvación eterna de aquel que la va a poder recibir. Ahora, los ministros católicos pueden, en determinados casos particulares, administrar los sacramentos de la Eucaristía, penitencia y unción de los enfermos a otros cristianos que no estén en comunión plena con la Iglesia Católica, pero que deseen vivamente recibirlos, los pidan libremente y manifiesten la fe que la Iglesia Católica confiesa en estos sacramentos. Entonces también tengamos presentes la Eucaristía, la penitencia, o es decir, la reconciliación y la unción de los enfermos, también puede ser administrado a aquellos que no estén en comunión, por decirlo así, con la Iglesia, pero que deseen recibir estos sacramentos libremente y con la convicción de que es la Iglesia quien los está confiriendo a ellos para un fin determinado, para su salvación. Recíprocamente, en determinados casos y por circunstancias particulares, también los católicos pueden solicitar los mismos sacramentos a los ministros de aquellas iglesias en que sean válidos. Es decir, también los católicos pudieran en determinado momento, ¿verdad?, en un caso de emergencia, en una situación especial, poder solicitar sean administrados estos sacramentos siempre y cuando sean válidos. Es decir, recordemos estos elementos, estos vínculos importantes de los sacramentos para que tengan validez, que sean llevados a cabo por un ministro ordenado y que estén en comunión con la Iglesia. Y ya, por último, nos dice San Juan Pablo II, la fiel observancia del conjunto de las normas establecidas en esta materia es manifestación y al mismo tiempo garantía de amor, sea a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sea a los hermanos de otra confesión cristiana, a los que se les debe el testimonio de la verdad, como también a la causa misma de la promoción de la unidad. San Juan Pablo II en esta parte, bien elemental, la promoción, la profesión de la unidad que nos lleva a través de la Eucaristía. Pues así, queridos radioescuchas, hoy concluimos con el cuarto capítulo de este documento de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, y pues vamos a dar saludos a Ángeles Robles, a Cristina Lázaro, a María de Jesús, Pati Reyes, Rocío Flores, Reina Chávez y a todos ustedes, gracias que nos ven, que nos están viendo, que nos verán en las próximas horas, en los próximos días. Gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con este documento, Eclesia de Eucaristía, es una carta apostólica de San Juan Pablo II. ¿Y por qué? Porque nos estamos preparando, ¿verdad?, en este programa de Iglesia de Pueblo de Dios para recibir este 8º Congreso Eucarístico Nacional que se llevará a cabo aquí en nuestra iglesia de Cuautitlán. Pues vamos a concluir con nuestra oración. Recordemos, hay que seguir haciendo mucha oración para que se lleve a bien término el 8º Congreso Eucarístico Nacional
aquí con nosotros. Y pues bien, vamos a hacer nuestra oración. Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el sacramento del altar. Con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de Evangelio. Como los discípulos de Maús te pedimos, quédate con nosotros porque atardece y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos caminar con San Juan Diego, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo a las necesidades de sus hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre Santa María de Guadalupe. Amén. Así es, queridos radioescuchas, hay que hacer oración constante por este 8º Congreso Eucarístico Nacional y también oración constante por la paz en el mundo. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos al final de nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares. Me dio muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.